Bueno, nosotros continuamos aquí en el día a día cuando tenemos calma en un día donde se ha decretado la alerta naranja por esos fuertes vientos. Nosotros vamos a continuar hablando y analizando la actualidad local y sobre todo las relaciones entre la oposición y el equipo de gobierno. Ayer mismo vimos en la tertulia política que la crispación es una tónica o es un denominador común en cualquiera de las tertulias que se realizan en este programa día a día cuando oposición y equipo de gobierno están enfrentados, y por eso hoy miércoles, que nos toca hablar con nuestros compañeros los periodistas, pues queremos analizar esas relaciones políticas que en estos momentos están en la corporación municipal y que vimos en el pleno del lunes. Abrimos plano y presentamos a nuestros contertulios de hoy. Tenemos con nosotros a Fernando Ramón. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, buenos días. A Gaspar Maciá, bienvenido, buen día. Hola, buen día. Y a Baldo Rodríguez, bienvenido, Baldo. Gracias, buenos días. Bueno, comenzamos contigo porque estuviste en el pleno, aunque en los primeros minutos... Yo no persistí al pleno, bueno, a lo que más me interesaba del pleno, que fue la toma de posesión de Miguel Serna como concejal. Miguel Serna fue compañero de trabajo en el ayuntamiento, lo conozco, creo que es una persona que puede aportar mucho al ayuntamiento, al Grupo Municipal Socialista y a Héctor Díez si quiere. Y estuviste allí con Carlos González, sí, que también fue Carlos a ver González precisamente también. la toma de posesión bueno, pues arroparlo un poco, de su asesor, que fue compañero Miguel Serna durante... Pues su jefe de gabinete. Su jefe de gabinete durante los 8 años. Miguel conoce muy bien todos los mecanismos del ayuntamiento, tiene formación, buena formación, viene del mundo financiero, economista y también ahora en la docencia en el Instituto Misteri. Vale, pues mira, vamos a hablar, ya nos has puesto en antecedentes de la nueva incorporación, tú confías en él, en que puede hacer un buen trabajo, pues vamos a hablar del trabajo que está realizando la oposición. Hoy tienen una rueda de prensa conjunta con Compromís. ¿Qué trabajo es el que está realizando la oposición? Y sobre todo Héctor Díez, que parece que ya lo han ungido de aquella manera como candidato a la alcaldía. Bueno, yo creo que lo que pasó el lunes no es ni más el más claro ejemplo de que se han desatado ya la batalla electoral. Estamos todavía a 14 meses, pero yo creo que tanto el Partido Socialista como Compromís han arrancado ya su pre-campaña electoral. De hecho, ayer, bueno, en esta misma mesa, Esther Díez lo dijo, quedan 14 meses, ustedes ya van un poco a la carrera, y no es ni más ni menos que parece ser que, además, por otros indicios, como tú bien dices, Ros, de Héctor Díez, que ya ha querido también empezar a, por lo menos, posicionarse en la carrera para la alcaldía de 2027, bueno, pues evidentemente empiezan a tomar todas las cuestiones un cariz muy preelectoral, y en eso se nota en el tono. Cuando vamos a unas elecciones el tono se crispa, el tono se vuelve mucho más intenso, y yo creo que por ahí empiezan un poco a verse o a evidenciarse las cuestiones. Sobre todo porque, bueno, Héctor, sabes que en principio había puesto para el día 31 de enero esta primera toma de contacto con la militancia, después, aunque no va a haber funeral de Estado, lo trasladó al 7 de febrero. Parece que también hay alguna cuestión interna dentro del Partido Socialista, porque en el Partido Socialista todavía no han dicho vamos a empezar ya la carrera electoral. Y han visto cómo Héctor se desmarca y empieza ya, bueno, ya veremos esto cómo acaba, pero también lo vimos incluso antes de Navidad, cuando en las alegaciones a los presupuestos Esther Díez salió acompañada en un intento de visibilizar la unión de la izquierda, acompañada, como decía, por Podemos Izquierda Unida. Bueno, empezamos a ver ya los posicionamientos de cara a la batalla electoral, y eso se nota en la crispación, en el tono, en la agresividad, en las discusiones, las subidas de tono, en fin, una prueba más de que vamos a tener un año y un poco por delante bastante intenso y creo que crispado. Sí, Gaspar, ¿qué esperas primero con la incorporación de Miguel Serna al Grupo Municipal Socialista y segundo de este año preelectoral? Sí, como ha dicho Baldo, pues bueno, era una persona muy juiciosa, muy razonable, un talante dialogante, por lo que lo conocemos en su etapa al frente del gabinete de la alcaldía de Carlos González. Y bueno, pues una incorporación más para trabajar en
en el equipo. De momento va a seguir compaginará sus clases con la actividad política, cosa que está muy bien, y que ya el alcalde pues no le podrá echar en cara a él personalmente que cobra sin hacer nada, como está constantemente echándole en cara a la oposición, que hay que recordar, si hay 8 dedicaciones exclusivas, creo que son, pues porque el alcalde se las dio, porque hubo una época, por ejemplo, con Mercedes Alonso, el Grupo Socialista tenía una. Es decir, que bueno, que claro, eso es dar la zanahoria para pegar luego el palo. Pero bueno, entrando en la historia que estamos comentando, los plenos van a hacerse, pues efectivamente, cada vez más, en fin, polémicos, más crispados, porque la campaña electoral no es que empiece, estamos en pre-campaña desde hace 4 años ya prácticamente, o 3 años desde las últimas elecciones. Y bueno, sobre todo ya no es a nivel local, porque a nivel local se hablan de cosas y tal, pero estamos viendo cómo para hablar de cualquier zona jardinada que está mal se saca a Pedro Sánchez, a su gobierno y tal, que es la motivación que tienen desde la derecha, y por otra parte, pues bueno, las menciones a Carlos Mazón, a la Dana y todo eso, por el otro lado, pues también son bastante evidentes. La campaña pues está en marcha desde hace tiempo, se va a agudizar, y bueno, y el pleno, pues bueno, pues lo mismo 5 horas ahí, pues para debatir principalmente de mociones, algunas de ellas relacionadas con Elche, pero otras pues fuera del ámbito de actuación del ayuntamiento. Entre ellos, por ejemplo, la que se sacó el alcalde de La Manga, Inboche, para pedir la dimisión de Óscar Puente, amparándose siempre en una primera premisa que era asumible por todos, lamentar los fallecimientos de las personas del accidente de Adamuz, pedir que se inspeccione todo efectivamente, y luego el meter la puya con que dimita el ministro, cosa que lógicamente la oposición... Es que yo creo que Pablo le tiene ganas al ministro. Sí, porque no le contesta a las subcargas. Exactamente. No le contesta y le contesta en redes, y le afea en redes sociales. ¿Llegó a pedir la dimisión de Carlos Mazón? ¿Pablo Ruz? Nunca. Ah, vaya, no, lo digo por eso, porque se saca la moción in voce cuando es un tema que está en Eso es lo lógico, ¿no? Ya que están en ya lo lógico, pero es que hemos tenido un pleno del alcalde otra vez en modo Ayuso. ¿Cuál es el modo Ayuso? Es decir, vamos a dispararle al gobierno con el tema de Marruecos y de la inversión, demagogia absoluta. Lo de Marruecos es una empresa española que tiene su apoyo financiero por el gobierno, que construye infraestructuras hídricas, creo que una gran desaladora en Casablanca y más infraestructuras hídricas. Pero bueno, es la internacionalización de todo esto. ¿Esto qué tiene que ver con la agricultura de aquí? Pues poco tiene que ver. Lo que sí tiene que ver, bueno, tiene que ver para que dé abrazos a los agricultores, os queremos, os amparamos como a los autónomos. Lo que sí tiene que ver, y donde tenía que haber ido una moción o el pleno, es a la depuración de aguas en Madrid. Que ese es el gran problema, es uno de los grandes problemas del Jarama y el Tajo, afluente del Tajo, que podrían llegar muchos hectómetros cúbicos depurados, pero no llegan. ¿Por qué? Porque Madrid no depura como debe depurar. Sí. Y ahí está la demagogia. Bueno, y lo otro, pues bueno, si usted pide que la dimisión del ministro y que se lo repruebe, a ver, bueno, ten en cuenta que ya hubo un primer rifirrafe en el aeropuerto cuando vino el ministro, y ellos tuvieron sus más y sus menos. Es el modo. Entonces, aprovechaba que el Pisuerga pasaba por Valladolid y dijo... El modo Ayuso del alcalde de Elche, yo creo. Y por otra parte, en lo que es el Partido Socialista y la oposición, por una parte, Compromís y los partidos a la izquierda, supongo que no repetirán los errores de las anteriores elecciones, que habrán tenido bastante con la elección que han tenido. Y el Partido Socialista con Héctor Díez, bueno, el ungimiento que yo digo de Héctor Díez creo que va un poco tarde ya. Y aquí lo que tiene que hacer es equipo, que no sea solo Patricia Maciá o el otro la que saque a bailar a la morocha. Tiene que jugar la banda, ahí tiene que jugar la banda y tiene que hacer equipo, porque me da que ahí hay un déficit importante en tema de equipo. A Carlos González le faltaba... ¿Falta porque no tiene gente competente o no le da juego? ¿Por qué? ¿Porque no tiene gente competente dentro de su grupo municipal o porque él no le da Yo juego? creo que lo que tiene que es que empezar a formar equipo propio y ver quién va y tal. De dentro y de fuera. Claro, de dentro y de fuera, efectivamente, pensar en eso. Porque en el partido no solamente tienen que trabajar los concejales, tiene que trabajar dentro gente desde fuera. Es que a mí me parece que hay gente muy competente dentro de las filas del Grupo Municipal Socialista. Otra cosa es que no les den juego, ¿eh? Sí, pero bueno, yo estoy viendo que juega Patricia mucho. Juega mucho Patricia. Mariano también. Mariano.
pero hay personas como María José, por ejemplo, que en educación hizo un trabajo estupendo, que no se le ve mucho. Vicente, que en deportes, con los líos que hay en deportes, que hay líos monumentales, bajo la pancarta de juegos esta de Mediterráneo, hay unos líos monumentales en deportes, y ya se empezarán a trasladar a las federaciones, a las distintas agrupaciones deportivas. Ahí está. Entonces yo creo que gente competente, claro que hay, pero aquí hay, creo que va tarde. Y Héctor tenía que tener mando en plaza para hacer, y hay que hacer primarias todavía, que no saldrá nadie, pero vamos a ver. Bueno, eso hay que preguntárselo a Alejandro, que es el que de alguna, hay que Si preguntarle a habrá Alejandro otro Solero, candidato. ¿no? Si hay primarias o no hay primarias. Creo que tiene Él que es el que haberla. decide dentro de la asamblea. Tiene que haberla, si no se presenta nadie, pero la convocatoria tendrán que hacerla. Marcará el partido el calendario y en base a eso se actuará. Pero vamos, yo aquí no creo que haya ninguna sorpresa, porque además Alejandro, aunque abiertamente no lo dice, pero yo creo que está en la jugada de Héctor. Y bueno, Héctor tampoco es que sea una de las personas, por lo menos de hace tiempo, de su extrema confianza, pero bueno, habrá visto que es la opción más viable que hay. Y bueno, en estos momentos no está para hacer experimentos raros con litines ni con gaseosa, ni mucho menos. Pues bueno, pero al final yo creo que Héctor es el momento ya de asumir los galones. Antes tenía la presencia ahí de Carlos González, que se quiera o no, pues era una rémora un poco que a él le impedía, digamos, desarrollar su autoridad, ¿no? Yo creo que Carlos estuvo aconsejando y apoyando. Y no habló, Sí, el tema que se reprochaba a Carlos González, no me refiero de que no hablara, es que si habla Carlos González, adiós Héctor Díaz. Sí, no me refiero al trabajo interno del grupo, sino que Carlos le ha hecho sus aportaciones, lógicamente, sino de cara públicamente, ¿no? Estar ahí en el pleno siempre con tener a alguien al lado que era tu jefe y que ahora tal, no acaba de darte los galones, pues bueno. Yo creo que se abre una nueva etapa, queda año y 4 meses o así, y bueno, pues Héctor tendrá que agilizar su presencia en redes, su presencia en la calle, sus entrevistas, ahora empezarán entrevistas con los colectivos, lo habitual, ¿no? Pero sobre todo darse a conocer, tiene una muy buena experiencia municipal, y bueno, pues es una opción que el PSOE creo que elegirá como válida para las próximas. Yo creo que tiene una buena experiencia y una persona tiene muy bien amueblada la cabeza. Quizás a lo mejor le falle un poco el tema comparamos, por ejemplo, con la soltura que tiene Pablo Ruz, ¿no? Ahí para enseguida exagerar las cosas, y planta una flor y dice, menudo jardín que hemos hecho aquí y tal, ¿no? Eso, pero bueno, ahí eso es rodaje, es rodar y que tenga la confianza del partido, efectivamente, que no haya por ahí Alejandro Soler venga con bisturís o con tijeritas. Bueno, pues al margen de la maquinaria electoral, cómo se está engrasando en los distintos partidos políticos que van a concurrir a estas elecciones, como falta un año, vamos a los temas locales que se abordaron y se rechazaron en el pleno del lunes, porque realmente las mociones que tenían que ver con cuestiones locales fueron las presentadas por la oposición, ya que el equipo de gobierno se limitó a presentar lo de la dimisión de Óscar Puente, lo del trasvase de Marruecos y lo del Mercosur por parte de Vox. Pero en lo local, lo has dicho tú, Baldo, los socialistas pedían una revisión de la gestión en deportes para que el caos que dice que está asentado pues se disipe. El concejal de deportes reconoció ese caos, dijo que el caos viene de la etapa anterior, que lo habían dejado los propios socialistas, Vicente Alberola. A mí no me consta que Vicente Alberola o el caos venga de la etapa anterior. Y que él lo que tuvo que hacer es una reestructuración de toda la plantilla para mejorar precisamente la gestión de las instalaciones. Yo la primera alerta deportivas que vi con esto fue en una reunión de waterpolo. En la reunión de waterpolo se nos dijo a la gente que estábamos en la asamblea, ojo, que vamos a tener que subir las cuotas o hacer una derrama. ¿Por qué? Porque se cierran instalaciones, es decir, no se pagan horas extraordinarias, no se pueden hacer fuera de horario. ¿Por qué? Porque hay que pagar a funcionarios y hay que hacer horas extraordinarias.
¿Qué entiendo yo que puede ocurrir con esto? Hay que recortar. Hay un plan financiero. Ese plan financiero hay un control del gasto. Y donde hay un control del gasto, me imagino que habrá extendido y dicho, señores, hay que recortar por todos los sitios. ¿Va a ser deportes uno de los que tenga que sufrir recortes? Pues no lo sé, pero la alerta está ahí. Mi primera alerta viene por ahí. Es decir, aparte de la cuota, vamos a tener que pagar para usar instalaciones, para usar piscinas, usar otras instalaciones deportivas. Pero quizás si hay un exceso de horas extraordinarias, ¿vale? Que yo no te quito el argumento de que efectivamente el recorte viene por el plan económico financiero, eso es evidente porque no solo es en deportes. Los museos los estábamos viendo, el de la Avenida de la Virgen, el de Moros y Cristianos, esos han tenido que recortar y cerrar hasta que no contraten gente y lo van a hacer seguramente con una empresa externa. Pero me refiero que si en deportes había un exceso de horas extraordinarias, quizás es que hubiera una mala planificación. Es decir, si para llevar a cabo la actividad normal y cotidiana de los equipos, de las instalaciones y de los usuarios de estas instalaciones se necesita permanentemente tener horas extraordinarias, a lo mejor es que no está bien organizado, a lo mejor es que no está bien planificado. O es que no está bien organizado el personal o es que se necesita más personal. Bueno, pues entonces tendríamos que haberlo traído desde hace mucho más tiempo, porque que yo sepa... Llevan gobernando 2 años. No me refiero a eso, pero es que esto es un mal endémico. O sea, yo recuerdo que yo he ido al uso de instalaciones deportivas y efectivamente se contrataba, se pagaban horas extraordinarias porque la gente no llegaba. Es decir, tú tienes que abrir de lunes a domingo 24 horas los 7 días de la semana. No 24 horas, pero bueno, un horario bastante amplio porque las instalaciones se utilizan de manera muy abundante. Hay entrenamientos por la tarde, noche, por las mañanas se suelen utilizar las instalaciones pues para colectivos sociales, vecinales, etcétera, etcétera. Quizás ahí a lo mejor... Sin quitarle a lo mejor la cuestión de que efectivamente habrá que reorganizar eso. Habrá que reorganizarlo porque creo que cuando hay un exceso de horas extraordinarias es que algo no funciona. Habrá que reorganizar, pero no para empeorar, sino para mejorar. Pero lo que parece aquí es que se está reorganizando para empeorar. Por supuesto que para mejorar. Bueno, eso es lo que dice el Partido Socialista. José Antonio Román, el concejal de Deportes, dice todo lo contrario, que esa reestructuración ha sido para mejorar y una prueba de ello es que los nuevos fichajes que ha realizado en la Concejalía de Deportes ha traído, por ejemplo, la capitalidad mediterránea del deporte, que va a ser muy fuerte. Estoy diciendo lo que el concejal... Se ha pagado, porque eso se paga. Al final, ya. No nos Pero engañemos. bueno, se ha pagado un título que trae una programación que se ha promocionado en ¿Quién ha Fitur. presentado la programación que trae ese título? ¿Dónde En está? Fitur se ha presentado, Sí, son más de 70 eventos. ¿Más de 70 qué eventos? ¿Pero son eventos que vienen No todos precisamente por la contratación de eso o son eventos programados que estaban y pasa como el año jubilar que se mete todo bajo esa capa? Aquí somos está bien que se utilicen etiquetas pues para ver si viene gente. El año jubilar, pues bueno, coincidía que no era una cosa de hecho, era una cosa universal. Y aquí pues se capitalizó de alguna manera, desde luego nadie se cree las cifras que ha dado el alcalde. 1,5 millones. Y que volvió a decir que 1,5 millones. Hoy hemos visto, ayer la Asociación de Empresas Turísticas... Sí, pero lo explicó muy bien la concejal de turismo ayer. La AETE dice que representa solo un 20% de las plazas hoteleras que hay en el municipio. El 50% lo representan los pisos turísticos, claro, y el resto el camping de la Marina. Los pisos turísticos se controlan y se sabe quién Según entra, quién sale. Irene Ruiz dice que sí, bueno, que hay una regularización y que no hay problemas en estos momentos en los pisos turísticos. Se han metido hasta la gente que paraba a poner gasolina, la gasolina de autoría, hombre. El único, la ETE dice que en los hoteles que controlan, que serán los hoteles principales que hay en la ciudad, los hoteles principales, sí, bajó el año pasado la ocupación. Sí. Medio punto. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los que vinieron aquí se alojaron en pisos turísticos, que en Elche, en las playas, en Arenales probablemente haya más, pero claro, aquí en la ciudad tampoco es que estemos saturados de pisos turísticos. Bueno, quiero decir que cualquier etiqueta que se ponga es buena para atraer gente, siempre que, siempre que no se intente engañar luego con cifras y con datos. Tenemos no sé cuántos eventos, había no sé cuántos eventos en el año jubilar, que luego hemos visto que la mayoría de los que han traído gente, que está bien, eran de carácter religioso y los demás pues eran programación cultural que estaba ya prevista de alguna forma. Entonces, bueno, está bien. Y respecto a la concejalía, cada equipo de gobierno intenta imponer su ritmo de trabajo y de gestión. Entonces, si vienen y encuentran una estructura orgánica, hemos visto cómo se han suprimido jefaturas de sección, de coordinadores de áreas, se han intentado nombrar jefes que a lo mejor no podían ser y tenían que ser coordinadores. Es decir,
se han hecho movimientos del funcionariado. Todos sabemos lo que significa tocar un puesto del funcionario y cambiarlo simplemente de una mesa a otra, que eso representa un mundo, ¿no? Pero bueno, entonces claro, cada uno saca, en fin, saca de donde puede. El concejal actual, que me parece que es una persona bastante sensata y que está realizando una gestión pues dentro de los recortes que tiene, pues medianamente aceptable, y en el aspecto del palmeral y medio ambiente pues también ha hecho esfuerzos por ir avanzando en temas que no se habían tocado, pues bueno, considerará que con lo que tiene, con los recortes que indudablemente hay que aplicar, pues tiene que reorganizar todo eso. Eso se traduce luego en una disminución de las horas de trabajo, afecta a todo el equipo que hay, toda la gente que está entrenando y demás. Vamos a ver en qué acaba esta reorganización en este año que queda para sacar conclusiones, pero indudablemente hay malestar entre los usuarios, como Baldo ha dicho, porque yo creo que hay quejas de que no se está funcionando, y mal en Elche. Vamos a ver, Elche el problema que tiene es su éxito deportivo, de tanta gente haciendo deporte y tantas instalaciones a todas horas. Es que por ejemplo, cuando se intenta traer un campeonato de algo y necesitan el pabellón Esperanza Lar, tener los equipos 5 o 6 días parados para ellos, para entrenar, hay protestar a toda pastilla, ¿no? Entonces ese es el problema que tenemos, pero bueno, habrá que esperar a ver esa reorganización en que se traduce. Y ahora es que pasa 1 minuto de las 10 y estamos viendo en directo cómo ha llegado la nueva consellera de Educación, Cultura y Universidades al Ayuntamiento. Va a reunirse con el alcalde, está saludando a todo el equipo de gobierno. Ahí estamos viendo que están saludando a los miembros de este gobierno de coalición, los concejales del Partido Popular y de Vox. El alcalde se va a reunir con ella, antes va a firmar en el libro de honor y después ahí lo tenemos, en ese libro de honor del ayuntamiento, firmará la nueva consellera. Tras la dimisión de Carlos Mazón hubo una reestructuración del gobierno valenciano con Juanfran Pérez Llorca a la cabeza como presidente de la Generalitat, y una de las consellerías que cambió de cartera fue precisamente la de Educación. José Antonio Rovira se marchó y llegó María del Carmen Ortiz, a la que estamos viendo firmando, y además es una consellería de Educación y Cultura y Universidades. A ver si ahora le pregunta al alcalde si va a poner dinero en Santa María y va a aumentar la dotación al Misteri, porque vamos... De eso íbamos a hablar, porque después de esta firma y después de la reunión con el alcalde, ella visitará o se va a reunir con el patronato del Misteri en la Casa de la Festa y después irá al Centro Cultural de las Clarisas. O sea, Misteri y Clarisas serán 2 proyectos, sin duda, que están en la agenda de esa reunión de la nueva responsable autonómica de Educación y Cultura, pero también hay más proyectos que se prometieron, que hay también de esa exposición que dijo Mazón que vendrían los cuadros de Sorolla a la Comunidad Valenciana y que estarían algunos de esos cuadros expuestos aquí, de la sociedad neoyorquina, de la Spanish Society of America. Habría que preguntarle del plan Edifican, habrá que preguntarle del Instituto La Torreta, el nuevo centro de formación profesional. Sí, y lo que acabas de comentar, la Basílica de Santa María, sí se va a implicar la Consellería en la restauración y, por supuesto, la aportación del Misteri. Bueno, es una visita institucional. Preguntar es cómo tiene la cartera. ¿Hay dinero o no hay dinero? En las Clarisas no le lleve solo el patio de los naranjos, que le dé una vuelta para que vea que se va a caer dentro de nada. No, pero primero vamos a analizar el cambio. ¿Fue acertado que Pérez Llorca cambiara a José Antonio Rovira, al consejero de Educación? Después de la metedura de pata con la encuesta, después de esa metedura monumental con el tema de la encuesta por el valenciano y el castellano, pues lo veo bastante normal. Vale. ¿Os parece Sí, yo creo que además este cambio? Yo creo que el anterior conseller lo que había hecho es crispar un poco toda la comunidad educativa, y yo creo que Juanfran Pérez Llorca, que si por algo se caracteriza es por tener bastante sentido común, vio claramente que ahí tenía un fuego que tenía que apagar y fue uno de los consejeros que cambió. Le cambió de área porque además puso, si se supone que era un hombre fuerte del PP, lo puso en un área mucho más acorde con sus cuestiones, perfil, ¿no? Claro que su perfil. Rovira es un economista, es decir, ha estado toda su trayectoria académica en la Universidad de Alicante, en la Facultad de Económicas, entonces no tenía mucho sentido que fuera un poco a, de alguna manera, batallar
con profesores, sindicatos y bueno, y con el mundo complejo y complicado que es el de la educación, ¿no? Y yo creo que Juanfran lo primero que ha hecho es decir, bueno, vamos a darle un poco de sentido común a esto y vamos a poner a alguien que no esté tan crispado y evidentemente intentar apaciguar las aguas que bajaban bastante revueltas. Y cuando Juanfran empieza hablando en valenciano ya era un mensaje importante para estas cuestiones. Sí, porque yo creo que Juanfran lo que ha hecho, yo creo que lo que primero que ha hecho muy bien es desmarcarse de lo anterior. Desde el minuto cero, es decir, lo primero que dijo es yo quiero hablar con las víctimas, cosa que veníamos de un año y medio cuando que había mucho enfrentamiento y evidentemente quiere poner su sello particular. Inicialmente porque por lo menos es lo que se nos ha vendido, es que es un presidente interino hasta las próximas elecciones si él no es el candidato. Pero yo creo que Juanfran lo que quiere es ganarse la confianza no solamente de su partido, sino también un poco de los posibles electores y que sea él el cabeza de cartel. Y además hay un aspecto importante que ha sido alcalde durante mucho tiempo de un pueblo pequeño, pero bueno, en un área muy activa económicamente y socialmente y demás. Entonces, pues bueno, yo creo que ha hecho unos cambios que eran esperables, igual, bueno, podía haber cambiado algo más, pero bueno, lo importante ya no es solo el cabeza de cartel, sino los mandos intermedios que sí que han ido cambiándose en bastante profundidad. Pero bueno, en cualquier caso, la consellera está bien que visite, está bien que se reúna con el Misteri. Está bien que conozca a la dama, claro, la partitura del Misteri que le ha regalado el alcalde. Le ha regalado, creo que el escrito este de la Asunción, que editó el patronato del año jubilar y la edición de lujo y tal. Pero bueno, lo importante es que conozca la realidad de Elche, los problemas que hay pendientes, las actuaciones pendientes y que se dedique en cuerpo y alma a subsanarlas, ¿no? Entre ellas, pues lógicamente está eso. Supongo que también igual le comenta en la reunión con el Misteri el tema del cambio de la ley esa que no permite trabajar orgánicamente, mover un papel sin que haya que pedir permiso a la Generalitat. Y cuando es el organismo casi que pues, menos aporta, bueno, menos no, porque la Diputación aporta menos, ¿no? Menos. Pero bueno, estamos... Sí, pero es una cuestión clave que hay que subsanar cuanto antes, porque yo creo que es un error muy importante que digan que el patronato del Misteri depende de la Generalitat. Aquí nos volvemos un poco locos cuando lo vemos eso en los papeles. Es decir, ¿qué me está contando? ¿Qué me está contando? Que para hacer un trámite administrativo o contratar a alguien tengo que pasar por toda la farragosa proceso burocrático de la Generalitat, no tiene ningún sentido. Los rotuladores hay que ir a la bolsa de la Generalitat. Claro, entonces, es un sinsentido. Hay empresas que te dicen, yo puedo enviarle un palé de rotuladores. Claro. Pero una caja de rotuladores se lo puedo. Y yo creo que cuanto antes hay que cambiar la fórmula de gestionar el Misteri. Bueno, hay que gestionar la fórmula de tener una fundación normativa, propia. ¿no? De cambiar la normativa con eso. Que no forme parte del sector instrumental. Y que no le recorten el dinerito. Que no le recorten el dinerito. Está, ya, que no lo recorten. Eso. Está considerado al mismo nivel que los ferrocarriles de la Generalitat. Estamos viendo imágenes de cómo el alcalde está acompañando a la consellera en la visita al consistorio. Y han abierto el altar. Le está enseñando los cuadros, pero no le está enseñando las sillas. Ah, bueno. Las Que nadie le diga sillas, que antes de esas sillas las sillas feísimas tipo comedor de... estaban de restaurante, ¿no? Tipo salón de salón de bodas y banquetes. Las he visto en muchos restaurantes, Sí, esas sí, sillas. sí. ¿Cómo echamos de menos los bancos? Bueno, el otro día... en una serie americana También organizaron una boda no sé qué en un campo y salía esto en Netflix, creo que fue, no sé dónde, y salía las sillas estas que son universales, ¿no? Sí, sí. Bueno, menos mal que hay elementos históricos en el salón de plenos más destacados que unas sillas para poder hablar de nuestra historia. Y hay personajes ilustres y ahora es la comitiva de la Consellería de Educación y Cultura se traslada a la sala del Consell, que le explicará precisamente todas las vitelas que se han colocado con los nombres de los alcaldes. Ahí se restauró también la imagen de la patrona y tal. Que hijos predilectos, sí, pero quedó muy bien eso eso. es En el salón de plenos. Ahí sí. están viendo los hijos predilectos, los alcaldes ya fallecidos de una determinada época y los nombres de los hijos predilectos, hija predilecta, hijos Y los cortinajes que puso el alcalde. y la pintura. Bueno, pues está haciéndole la visita a la Casa Consistorial, un monumento que tenemos.
a la consellera, y nosotros estamos precisamente abordando el contenido de esa visita, que es muy importante, no solo el misteri, sino también, ¿pensáis vosotros que el alcalde va a pedirle a la nueva consellera dinero para la financiación de Santa María? Hombre, deberá pedir dinero para todo. Claro, yo creo que le va a poner un poco en situación, es decir, le va a decir cuáles son las carencias que existen y qué necesidades tenemos, y a partir de ahí ya no creo que le apriete mucho más a la consellera en la primera visita. Además, la consellera, como es consellera de Cultura, tendrá que venir de ahora en adelante más frecuentemente para presidir las reuniones del patronato del misteri y demás, o sea que le va a poner en antecedentes, y a partir de ahí no le va a decir y necesitamos 5 millones, pero bueno, le va a decir esto es lo que hay y esto es lo que necesitamos. El alcalde no le va a apretar porque el alcalde no ha apretado nunca a la Generalitat Valenciana. De hecho, a Mazón le puso la alfombra roja. Bueno, si son del mismo partido, eso suele suceder. Tampoco apretó Carlos a Chimo Puig, o sea, es que cuando... Carlos González estuvo defendiendo el trasvase en manifestaciones en contra de su propio gobierno. Sí, pero y la deuda histórica que sacó y que... Allí... la deuda histórica se le ha perdonado a este gobierno ya. Este gobierno se le ha perdonado. ¿Pero la reivindicó Carlos González? Hombre, claro que la reivindicó. Y de hecho yo no vi ninguna visita al Palau de la Generalitat diciendo necesitamos 48 millones. Vino Chimo Puig aquí y firmó un documento. Pero aquí se la perdonaron. Este gobierno se le ha perdonado 43 millones de euros, que dan del sí, ¿no? Y de todas las promesas, todas las competencias de la Generalitat en el gobierno, en el periodo de gobierno de Carlos Mazón, ¿dónde están? ¿Dónde está la carretera Santa Pola, que llevaba un ritmo de crucero brutal, que tenía que estar acabada? Faltan 5 kilómetros. ¿Dónde está? ¿En ningún sitio? ¿Qué pasa con...? Pero perdona, que la carretera de Santa Pola viene también de antes, es decir, justo antes se quedó paralizada ahí y los trámites ya lo han seguido. Estaban reactivados todos esos tramos, reactivados, desde el cruce de la vereda de Sendres, estaba reactivado todo. Todo se ha reactivado y se hizo. Iba por tramos, claro. Se hacía un tramo y se hacía un tramo. Claro, pero el último ya se hizo ya sin solución de continuidad. No, el último se hizo, lo que pasa es que había que continuar con las expropiaciones y había que continuar con el proceso administrativo que aquí, y creo, en algún sitio he leído, yo no lo sé ahora mismo, no lo puedo certificar, pero que se dijo que se paralizaba por las expropiaciones que estaban dando problemas, y parece ser, por lo que he leído en algún medio, que no sé, ni siquiera se están haciendo. Eso uno, y seguimos el plan Edifican, que es el momento, se ha volatilizado. ¿Dónde está el plan Edifican? Que funcionaba como un tiro, ese plan. ¿Dónde está? Volatilizado. ¿Qué pasa con el hospital? En el hospital sí que hay un problema importante con el tema de los quirófanos y todo eso, que ya los propios médicos dijeron, ¿qué pasa aquí? Ojito al Hospital General, ¿no? Bueno, y ya no me meto con el Vinalopó, porque el Vinalopó las esperas son monumentales. Bueno, ¿a qué os parece? Y ahora vamos a hablar de sanidad, ya que hemos dejado la señal de la consellera de Educación y Cultura. Hay más asuntos que abordar, pero vamos con el de la sanidad, que acabas de sacarlo, Baldo. Ayer vimos declaraciones contundentes del alcalde. Dice que se reunió con los responsables del Hospital Vinalopó y que todo lo que se ha publicado es mentira, no es cierto. Y que en el momento en que él o el equipo de gobierno detecte cualquier irregularidad, o la consellería en sus inspecciones que realiza en el departamento del Vinalopó, que si se detecta cualquier irregularidad serán los primeros en pedir que se anule el contrato con esta mercantil. Y Aurora Rudil, como médica, dijo que la sanidad pública es la que está fallando, no porque el Hospital General no hace más que derivar pacientes al Hospital IMED. En Madrid lo estamos viendo, cómo está fallando la sanidad pública, todo se va a la privada, tendrá que fallar, el sistema ese se conoce ya. Aquí, bueno, existe, efectivamente, estamos viendo el retraso del bloque quirúrgico, ese es inaceptable en el general. Era una situación que no se ha resuelto, ni el anterior equipo del anterior gobierno del Consejo lo resolvió, ni este ahora. En el anterior gobierno hizo una remodelación del hospital de arriba abajo. Sí, no, eso importante, se está haciendo importante. Sí. La remodelación del general se ha venido haciendo periódicamente por fases. Se ha invertido unos cuantos. Está claro. Pero el problema de las obras que están paralizadas parece ser que por problemas técnicos, ¿no? Y claro, la empresa que no. Claro, efectivamente. Pero por la adjudicación que se realizó por parte del Gobierno del Botànic.
Ahí se adjudicó a una empresa, que esta empresa... La empresa te da en quiebra, como Pero, pasó efectivamente. claro. con el Instituto de Torrellano. Resulta que lo que se había caído de la fachada y tal, la empresa da en quiebra y hubo que volver Aquí otra vez. también Pero, fue lo mismo. pero el tema está, ¿se está readjudicando eso o se está tramitando? Cuando vino el conseller la última vez dijo que se estaban los trámites burocráticos de Río. Jurídicos, Claro, estaban claro. en el es que servicio es jurídico complejo. de la Mucho Generalitat. me parece que está tardando. Bueno, es que- Y han saltado los médicos del Hospital General, han dicho Sí, sí. y han advertido que o eso se pone a funcionar o se reforman los quirófanos, porque es No que ni hay se reforman los quirófanos. quirófanos ni esto. Y hay un problema ahí grave con eso. Que tenga culpa el Sí lo gobierno hay. anterior, su parte de culpa tendrá, evidentemente, porque tal, pero claro. ojo, no confundamos los términos. De todas formas, claro, el sistema, aquí hay una anomalía, es que persista el sistema de gestión privada del hospital del Vinalopó en un sistema público ya general, donde se han rescatado otros hospitales privados. Y entonces, pues bueno, al final el problema es que cuando tú das una buena gestión y cobras por ello, pues bueno, tiene pase. Cuando dar una gestión mala y cobrar incluso más de lo que tienes que cobrar, por favores políticos o por lo que sea, eso ya es fatal. Entonces, bueno, el Hospital del Vinalopó, si funcionara, pues los datos que dan, está entre los que menos listas de espera tiene de la comunidad. El Para que hacer menos. una ecografía, 4 meses. El que menos. Bueno, yo soy usuario de allí. Yo también pero soy puedo usuario. decir- ¿Y qué Una tal? ecografía, 4 meses. En el Hospital General una resonancia va por 9 meses. Claro, es que el problema no es que allí tarde menos tal, es que en los dos tardan mucho. Entonces, en los usuarios del Hospital del Vinalopó, pues bueno, nos quejaremos de que tardan las pruebas, pero bueno, se van haciendo de alguna manera, cuando protestas allí te adelantan, cuando tal, es decir, todo eso. hay que protestar. Pero el sistema es que no puede ser que los historiales de un hospital no estén incluidos dentro de todo el sistema general de la sanidad, y que haya, cuando uno se traslada a vivir a otra zona que es del Hospital General, tiene que llevarse casi bajo el brazo todo el historial para que lo pongan y tal. Eso es una anomalía y tal. Luego, la atención, pues bueno, cuando consiguen entrar a la atención en el ruedo y tal, pues bueno, la atención que está bien y tal, y que no hay... en fin, como en otro hospital. Hay incluso aspectos que son referentes en el Hospital del Vinalopó y que desde general se derivan, sí. En cardiología, Es sin ir decir, más lejos. sí, el problema es que cuando tú salta porque hay una orden interna de decir esto hay que ahorrar lo máximo para ganar lo máximo, y entonces claro, ahí entramos en el tema, ¿hasta cuándo es lícito un beneficio de una empresa privada? En la sanidad nunca. Claro, La sanidad la empresa tiene que ganar dinero. Vinalopó es pero lo que ha ¿hasta pasado cuándo? en Madrid, es lo que pasa en Madrid, que Claro, el foco pero está puesto ahí. Y ahora, con el tema este último de denuncia de reutilización de productos médicos, el tema es por el accidente ferroviario, que se lo ha disipado, porque si no hubiese estado eso en el foco de todas las televisiones del país. Claro, pero luego Estoy dicen, seguro. no, es que hay que reutilizar los catéteres estos tanto como en el Vinalopó, más que en el Vinalopó, porque dices, lo utilizan 0,29 veces más o no sé qué. Bueno, pues, y allí dice que en el Hospital de Torrejón se utilizaba bastante menos o bastante más, no sé exactamente las cifras, pero quiero decir, eso es una una cuestión interna, quiero decir, que eso no ha salido nadie que lo haya filtrado, han sido los propios personal o el director general, aquel que dijo que había que trabajar con pacientes que dejasen dinero y aumentar las listas de espera. brutal, eso es brutal. Claro, pero eso cuando trasciende, son prácticas de la empresa privada, de que la empresa privada, su objetivo es que cuanto más beneficios, mejor. Y claro, el problema está en que la Consellería tiene que controlar todo eso. Y parece Claro, ser que que- lo ha controlado, porque el comunicado de Rivera Salud es que las inspecciones que se han realizado en el Hospital Vinalopó no han dado como resultado lo que se ha publicado. No, Claro, pero no que- ha habido una reutilización pero claro, de ese material. Hicieron una cosa parecida también, y mira tú cómo... Claro, si el tema, yo creo que todos los que vamos a una consulta, que tenemos alguna cosa que tenemos que nos inyectan, tal, vemos cómo se abren productos, o sea, se abren la bolsa y cogen uno que está suelto por allí, quiero decir. Hombre, se ya pueden- es que si te Pero, cogieran el de la papelera la ya cuestión- sería muy fuerte, la ¿no? cuestión Con es, eso. vosotros, porque la oposición le reprocha mucho al alcalde que nada más ser investido alcalde fue a la puerta del Hospital Vinalopó a aplaudir la excelencia de la asistencia de ese Es que hospital. eso claro, como es una cuestión de que su partido defiende, pues él tiene que defender. No creo que vaya ahora a decir, yo estoy en contra de esto, pero eso se ha quedado como una anomalía. El modelo deja bastante que desear. Anomalía.
¿Por qué? Pues porque efectivamente se supone que hay retraso, retraso, Vale. pero... Y otro de los temas en los que va a hacer mucho hincapié la oposición, y ya los está haciendo, es en el tema de la vivienda. También le reprocha al equipo de gobierno que ese plan Casa Fácil, bueno, no sé si nos dará tiempo para hablar del plan de vivienda porque tenemos una rueda de prensa